Jesús subió a una barca, desde ella predicaba y enseñó a su gente a pescar. No un simple pez les dijo, los haré pescadores de hombres. Muy buenos días. Estamos con nuestro lema, Vive en el Reino. Para mí es muy importante este lema porque tiene que ver con una dirección o un objetivo o algo que queremos alcanzar. Lo que queremos alcanzar es entender cómo vivir en la dimensión espiritual que quiere Jesús, ¿no? Y cuando yo leo los evangelios y veo las cosas de los discípulos siguiendo a Jesús y todos esos sucesos extraordinarios, o cuando leo los hechos de los apóstoles y es cuando se inicia la iglesia y todos esos hechos extraordinarios, yo quiero vivir una iglesia igual y quiero vivir una vida igual, ¿no? Quiero vivir una vida extraordinaria. Yo no sé, no te tenés que conformar con una vida ordinaria. Si sos un seguidor de Jesucristo, tenés que anhelar una vida extraordinaria. Bueno, vivir en el reino se trata de eso. ¿Cómo es que Jesús nos invita a participar de un sistema que es extraordinario, en donde suceden cosas extraordinarias? ¿Qué son, en definitiva, las bendiciones que Dios tiene para nosotros? Entonces, bueno, muy bien, ¿cómo se entra al reino? ¿No? Y se entra a través de Jesucristo. Cuando yo decido seguir a Jesucristo, porque creo que Jesús es Dios mismo, hecho hombre, para salvarme de esta vida y de una vida eterna. Entonces, cuando yo decido seguir a Jesús, Él es la puerta. Allí entro en el reino. Y ahí después, a partir de ahí, yo empiezo a aprender cómo vivir en el reino. ¿Cuáles son las cosas del reino? ¿No? Del reino de Dios, del reino de los cielos, del reino de Jesús. Así que yo creo que todos tenemos que anhelar eso y tenemos que buscarlo desesperadamente porque es una vida extraordinaria y no nos podemos conformar con un cristianismo chato, mediocre o regular. Somos llamados a una vida extraordinaria en Jesucristo. Así que bueno, vive en el reino. Eso es lo que queremos hacer, vivir en el reino. ¿Cómo vivir en el reino? Y bueno, durante todo este año hemos tenido este lema y yo me alegro porque he ido entendiendo cosas y empiezo a vivir cosas extraordinarias, ¿no? Y bueno, y entonces estamos viendo bajo este lema de vive en el reino, una serie de eventos que sucedieron con los discípulos en una barca. Así que esta miniserie de predicaciones empieza con mi barca, ¿no? Y mi barca representa diferentes cosas. Vimos mi barca, mis intereses, mi barca, mi vida, mi barca, mi ministerio, mi barca, mi descanso, mi barca, mi corazón. Bueno, muy bien, veamos cuál es el evento que estamos trayendo, ¿no? Así que vemos ahí a los discípulos pasar en su barca y eso es lo que estamos viendo. ¿Cuáles son estos eventos y qué es lo que nos enseñan y cómo nosotros intentar vivir eso? Muy bien. Yo te pido que, mira, yo te hago dibujito, el agüita, todo, para que vos no veas esto como una historia lejana. Vos tenés que salir de acá así todo salpicado. Vos decís, wow, estuvo bárbaro esto. No, vos tenés que vivirlo como de adentro. Te tenés que emocionar. No podés mirarlo como una historia allí. Yo te hago hasta dibujito, iba a traer un rociador y te iba a rociar así como para que vos te agarraras ahí de la silla y dijeras, wow. Así que así tenemos que vivir las historias de la Biblia, ¿no? Así que bueno, muy bien. Este suceso con los discípulos está en Mateo, en el capítulo 14, del 24 al 31. La traducción, lenguaje actual. Dice así: mientras tanto, la barca ya se había alejado bastante de la orilla. Navegaba contra el viento y las olas la golpeaban con mucha fuerza.
Todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca. Iba caminando sobre el agua. Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron y llenos de miedo gritaban: ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! Enseguida Jesús le dijo: ¡Cálmense! ¡Soy yo! ¡No tengan miedo! Entonces Pedro le respondió: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Jesús le dijo: ven. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? Muy bien. Todos somos llamados a confiar en el Señor. Y creo que todos peleamos con esto de confiar poco en el Señor, ¿no? Así que, como siempre, yo, para que ninguno se me duerma, lo que hago es traer toda la historia en una escena, ¿no? Así que, muy bien, allí tenemos el agüita del lago. Si vos sentís ya que te empieza a friar los pies, es porque se empezó a subir el agua, ¿no? Muy bien. Dice en la historia que era de noche y aproximadamente eran como las 3 de la mañana, ¿no? Y corría viento fuerte y allí iban los discípulos, ¿no? En su barca. Y asustados, cansados, y de repente ven a Jesús caminar sobre el agua. Así que, muy bien, cuando lo ven, ¿qué piensan? Que es un fantasma. Así que se asustan. Un fantasma, un fantasma. Muy bien. Pero Jesús le dice: muchachos, soy yo, cálmense. Y Pedro, impresionante este Pedro, ¿no? Si quiero todos tuviéramos esas ansias o ese ánimo por avanzar un poco más en la fe. Y Pedro dice: Señor, si sos vos, porque Pedro era argentino. Pedro dice: si sos vos, Señor, llámame para que yo vaya donde vos estás, ¿no? Y Jesús le dijo a lo argentino: vení. Así que Pedro dice que se baja y camina. Se baja de la barca y camina. Camina por el agua. ¿Se imaginan esa experiencia? Caminar por el agua. Camina por el agua. Pero de repente deja de ver a Jesús. Jesús lo ha llamado y deja de verlo a Jesús. Y cuando lo deja de ver a Jesús, ¿qué pasa? Se hunde. ¡Ah! Creo que es la experiencia de muchos de nosotros, ¿no? De repente nos hundimos. Se hunde. Y entonces grita: ¡sálvame, Señor! ¡Sálvame! Y Jesús se acerca y lo toma del brazo, dice, de la mano, no sé, y lo agarra y lo saca a flote. Y entonces Jesús le dice a Pedro: Pedro, qué poca confianza que me tenés. ¿Por qué dudaste? Es interesante, todos necesitamos en algún momento. Es interesante esto. Hay momentos, como vimos en otros episodios, en que la barca se hunde y ellos están asustados. Mi barca, mi vida. Mi vida se hunde y estoy asustado. Y entonces tengo que despertar a Jesús. Eso fue lo que vimos en otro de los episodios. Ahora, es interesante que aquí Pedro está bien seguro sobre su barca. Pero él anhela avanzar en la fe. Por eso hemos puesto este lema: vive en el reino. Porque el punto es que yo te quiero exhortar a que andes un poco más en la fe. No solamente despertar a Jesús cuando la barca se hunde, sino aún cuando la barca está flotando segura,
que te animes a dar pasos en fe, a avanzar por medio de la fe. Es interesante. Pedro, ¿cómo avanza sobre la fe? ¿No? Él le dice, Señor, si sos vos, llámame. Decime que vaya. Y entonces nosotros tenemos que buscar al Señor, que el Señor nos hable. Señor, ¿a dónde querés que vaya? Señor, llámame, ¿a dónde querés que vaya? Y cuando recibimos una palabra del Señor, entonces comenzamos a andar en fe. Es muy probable que nos pase como a Pedro. En algún momento lo vamos a dejar de ver a él, vamos a ver las circunstancias y nos vamos a hundir. Pero ahí está el Señor para ayudarnos. Así que, bueno, muy bien. Pero entonces, para poder... Es interesante, de todos los discípulos, Pedro es el único que se anima a salirse de la barca y caminar sobre el agua. Es difícil, porque aquí la barca no se está hundiendo, está segura. Y uno a veces para caminar en fe, uno tiene que dejar las seguridades, ¿no? Y para dejar esas seguridades y creer en el Señor y en lo que quiere hacer, necesitamos cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir. Necesitamos analizar profundamente lo que creemos del Señor. Porque nosotros como que tenemos una teología, aprendida, pero muy sobre piel, pero en lo profundo del corazón parece que tenemos otra teología y por eso no vivimos una vida extraordinaria como la que plantea el Señor. Así que necesitamos revisar nuestra teología y animarnos a salir de la barca segura que tenemos para caminar ante el Señor. Pero para eso necesitamos saber o analizar verdaderamente lo que creemos del Señor. Porque sin duda decimos que creemos una cosa, pero en realidad es el anhelo de creer eso. Pero tanto no lo creemos. Entonces necesitamos ahí revisar nuestro corazón, nuestras ideas, nuestra teología. Así que esta se va a llamar Mi barca, mi teología. ¿No? Mi barca, mi teología. El punto es si nos animamos a bajarnos de una teología que hace de nuestro cristianismo un poco chato y tratar de andar. Eso que leemos en los evangelios, o en los hechos de los apóstoles, o en el resto de la Biblia, una aventura con el Señor. ¡Wow! Pero recuerdo que en la primera predicación dijimos Jesús es hermoso, pero peligroso. Bueno, así que muy bien. Mi barca, mi teología. Eso es lo que vamos a tratar de bajarnos de esta barca. Daniel Snyder, sus lentes y su teología. Hace tiempo el pastor Daniel Snyder vino a predicar aquí. Y algunos tal vez se acuerden parte de esta predicación. Él estaba hablando y contó una experiencia. Él dijo, se me perdieron los lentes en un parking. Me fui, llegué a mi casa, dice él. Y cuando llegué a mi casa me di cuenta que no tenía los lentes. Así que dice, me afligí porque no tenía los lentes. Y dice, wow, ahora voy a tener que comprar unos lentes nuevos, tengo que ir al oculista y cuántas cosas. Y entonces él dice, bueno, y entonces Dios me habló. Y me habló y me dijo, Daniel, vos no crees que yo soy un Dios bueno que te cuida. Si creyeras que soy un Dios bueno que te cuida, me dirías, dame los lentes y podrías ir a buscarlo y tomarías tus lentes. Y entonces él dijo, no, Señor, ¿qué voy a ir? Seguro que ya se perdieron, alguien se los llevó o los pisó un carro y ya están destruidos. Y dijo, aparte, llego allá y me encuentro con esa situación, tengo que cambiar mi teología. Y tengo que pensar, bueno, vivimos en un mundo caído, las desgracias suceden, esto es así. Y entonces Dios le dijo, lo que pasa es que vos no crees que yo soy un Dios de amor que te quiere cuidar. Y por eso no te animás a pedirme las cosas que necesitas. ¡Wow! Cualquier similitud con nuestra realidad es pura coincidencia, ¿no?
Muy bien, eso es lo que vivimos. Porque realmente tenemos una teología, pero muy sobre piel, muy de libro, muy de Biblia, que después la guardamos. Del Dios bueno que nos ama y nos quiere dar. Pero después tenemos otra teología muy dentro de nuestra mente y de nuestro corazón, que dice, vaya a saber si le pido, me lo da. Como dice Daniel Snyder, vivimos en un mundo caído, las desgracias pasan, ¿qué va a hacer? Va a haber que aguantársela. Y no confiamos en que el Señor nos puede dar lo que le pidamos. ¿No? Eso es lo que vivimos. Así que necesitamos revisar nuestra teología. Wow, ¿eso lo hice yo? Ahí está. Muy bien. Así que revisemos. Y yo creo que nosotros tenemos la teología del sueldo. Así le voy a llamar a esta teología. Es la nuestra, la que tenemos bien profundo en el corazón y en la mente. Teología del sueldo. Me costó revisar esto. Bueno, ahora voy a avanzar sobre la teología del sueldo. Muy bien. ¿Cuál es nuestra teología del sueldo? Es así. Nosotros consideramos que más santidad es igual a más bendición. ¿No? Y llamemos bendición a la salvación, a la sanidad, a la liberación, a la unción, y podemos seguir a la prosperidad, a la restauración y muchas cosas más que tienen que ver con las bendiciones de Dios. Empezando de la salvación, por todas las cosas que Dios nos quiere dar, hasta la unción para poder servir a Dios. Creemos que consideramos nuestra teología es, si yo alcanzo más santidad, alcanzo más bendición. ¿No? Y esto en alguna medida es, pero no es. Debemos andar en santidad. Acá hay muy buenos, en esta iglesia hay muy buenos discipuladores. Y cuando avance un poco más en la predicación van a decir, menos mal que no tuvimos que sacar la cruz del frente porque ahí lo podemos crucificar al pastor por lo que está diciendo. Se ha vuelto loco y se le escapó la tortuga, van a decir algunos, pero no. Escúcheme bien, no estoy diciendo no a la santidad. Necesitamos ser santos, pero necesitamos ajustar esto un poco, porque creemos que a mayor santidad, mayor bendición. Es así. Y entonces se da de muchas formas, como ser. El incrédulo hacia la relación con Dios. Muy bien, es incrédulo, pero tiene su teología. Entonces, alguien está mal y uno le dice, vamos a la iglesia. Él dice, no, ¿cómo ir a la iglesia? Con lo mal que estoy. No, es que justamente tenés que ir a la iglesia porque estás mal. Dice, no, ¿cómo ir a la iglesia en las condiciones en las que estoy? Porque se siente bien pecador. Entonces dice, no, cuando esté un poco mejor, voy a ir a la iglesia. Y uno le dice, no, anda a la iglesia ahora. No, ¿cómo ir a la iglesia ahora? Qué cara dura que soy. Voy a ir a estar ahí frente al Señor. No, esperá que me acomode un poco y después voy. No va a venir nunca, por supuesto, nunca se va a alcanzar a acomodar. Pero él está pensando en que para recibir la salvación de Dios, él necesita cierto grado de santidad, de buen comportamiento. Porque si no, no la va a alcanzar. Entonces, para alcanzar la salvación, necesito cierto grado de santidad. Entonces, si anda muy mal, pues decir, no, ¿cómo ir a la iglesia? ¿Cómo voy a ir a la iglesia? Para colmo, si tiene algunas situaciones, como algunas cosas como de adicción, ¿qué es lo que va a pensar? Seguro que se me nota. Y todos me van a mirar en la iglesia y se van a dar cuenta quién soy. Así que mejor ni voy. Eso es. Muy bien. También el cristiano hacia la bendición de Dios. Muy bien. Le pedimos cosas, pero en realidad no las merecemos. Si yo fuera más santo,
Dios me respondería. Este milagro que va a suceder, bueno, lo pueden recibir otras personas, pero no yo. Porque yo tengo mis pecados ocultos para que la iglesia no se dé cuenta, pero los tengo. Y entonces no creo que Dios me bendiga. Sí, las bendiciones son, pero son para aquellos que logran andar bien, que logran andar en santidad. Pero yo, que tengo estos pecados que no puedo dejar, no creo que la bendición me alcance. Porque yo tengo suficiente pecado, así que no creo que Dios me vaya a bendecir, vaya a ser bueno conmigo. Muy bien. También el ministro hacia la unción de Dios. Muy bien. ¿Cuándo voy a tener unción? Cuando sea más santo. Cuando pague un precio de santidad. Entonces voy a tener autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Cuándo? Cuando tenga un grado más de santidad. Cuando sea más santo, los espíritus ahí la van a ver. Y ahí voy a tener más discernimiento de espíritu, o voy a tener más palabra profética, o tal vez ore y hasta la gente se sane por mi santidad. Cuando pague el precio de santidad. ¿Saben por qué no tengo unción? Porque todavía no he alcanzado la santidad, pero hacia allá voy. Y cuando alcance la santidad, voy a tener la unción que quiero. Así pensamos, esa es nuestra teología. Más santidad, más bendición. Muy bien, esta no es una predicación en contra de la santidad. No es que no debes ser santo. Sí, tenés que ser santo porque Dios quiere que seamos santos. Pero en realidad vas a tratar de ser santo porque Dios quiere que seas santo. Pero no porque tu santidad va a lograr algo. Lo que va a lograr es buen testimonio, sí, y agradar al Señor. Pero ni la salvación, ni las bendiciones, ni la unción te van a venir por tu grado de santidad. Entonces necesitamos cambiar nuestra teología por la teología del regalo. ¿No? La anterior es la teología del sueldo. Pero tenemos que cambiar por la teología del regalo. ¿Cómo es la teología del regalo? Es más fe en Dios igual a más bendición. Más fe en Dios. Más fe en Dios. Así que cuando nosotros vamos a nuestra escena, ¿no? En el agua, Jesús caminando sobre el agua, Pedro diciéndole, Jesús, que yo pueda ir hacia vos. Y entonces él viene caminando, pero ve las olas y el viento y se hunde y dice, Señor, sálvame. Pero Jesús le dice, Pedro, eres muy poco santo, ¿por qué te hundes? No, no le dice eso. No le dice te hundes porque eres poco santo. Le dice, esa es la teología del sueldo. Le dice, Pedro, tú confías muy poco en mí, ¿por qué dudaste? Esa es la teología del regalo. La teología del regalo. Recibimos las bendiciones de Dios por regalo. Por regalo. Pero nosotros se nos ha incorporado esto de pagar un precio de santidad para lograr las bendiciones de Dios. Cuando en realidad, sí, nosotros tenemos que ser santos, pero por nuestra santidad no vamos a lograr nada. Es más, de hecho, que ya estaríamos todos fritos. Nos hubiera caído un rayo a todos parejos. Eso es lo que nos merecemos por nuestro grado de santidad. Por más que pongas cara de, qué raro, ¿a quién te lo dirá? No. Todos parejitos acá, nos tendría que caer un rayo. Eso es lo que nos merecemos. Pero en realidad, con nuestra santidad vamos a agradar a Dios, pero no con nuestra santidad vamos a alcanzar las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios son un regalo y Dios nos los quiere dar y nos los da por medio de la fe. Por medio de la fe, por medio de creer
en un Dios bueno y no una persona santa, ¿no? Así que, muy bien, quiero que veamos al padre de la fe y veamos algunas historias que impactaron mi vida, ¿no? Que rompieron mi teología. Dice así, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Muy bien, así que Abraham sí tiene que hacer algo, tiene que obedecer a Dios, ¿no? Y ahí va. En realidad sabemos, cuando leemos la historia, que ahí la fue obedeciendo, digamos, no fue que wow, ¿no? Dijo, deja tu familia, y le agarró al sobrino, agarró al padre y se fue. Es más, se detuvo en Harán, se ve que no pudo seguir y ahí se quedó en un pueblo antes de entrar a la tierra prometida, se quedó allí por un buen tiempo hasta que se le murió el padre, recién ahí pudo seguir. Así que no era muy bueno para dejar la familia. Así que muy bien, pero ahí va tratando de obedecer y entonces entra a la tierra prometida. Cuando entra a la tierra prometida, bueno, él viene con la promesa que Dios lo va a bendecir, pero resulta que viene una gran sequía y entonces afecta a Abraham y dice entonces en Génesis en el capítulo 12, hubo un tiempo de sequía y escasez de comida en la tierra, así que Abraham se fue a vivir un tiempo a Egipto porque la hambruna era muy fuerte. Así que antes de entrar a Egipto le dijo a su esposa Sarai, yo sé que tú eres una mujer hermosa, cuando los egipcios te vean dirán, esta mujer es su esposa, luego me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Dile que tú eres mi hermana para que por ti ellos sean amables conmigo y no me maten. Así que muy bien. Así pues, cuando Abraham entró a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era una mujer muy hermosa. Cuando los funcionarios del faraón la vieron, le contaron al rey lo hermosa que era. Entonces llevaron a Sarai a la casa del faraón. Gracias a Sarai, el rey fue muy amable con Abraham, quien adquirió ovejas y cabras, ganado, asnos, esclavos, esclavas, asnas y camellos. Se hizo la América. No, se hizo la egipcia. Allá. ¿No? Muy bien. Así que luego el Señor mandó una epidemia sobre el rey y su gente por haber tomado a Sarai. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué rayo has hecho? ¿Por qué no me dijiste que ella era tu esposa? ¿Por qué me dijiste, ella es mi hermana, para que yo me casara con ella? Ahora que está tu esposa, tómatela. No, ese es en argentino. Tómala y vete. Muy bien. El faraón ordenó a sus hombres que lo devolvieran a la frontera con su mujer y todo lo suyo. Lo deportaron. Se había ido a hacerse la América y lo deportaron. ¿No? Así que bueno, lo deportan. Allá se va. ¿Qué sucede? Muy bien, termina así. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. No, momento, esto está mal. Nuestra teología profunda dice que él hizo mal y no lo tendría que haber bendecido el Señor. Tendría que haber salido pobre de Egipto y haber ido al desierto y haberse arrepentido, bien arrepentido, y después haber buscado al Señor. Y después de un buen tiempo de santidad, venían las bendiciones. Esa es nuestra teología. Pero resulta que muy mentiroso y encima se quedó con el ganado, la plata y el oro. Bueno, muy bien. Dios quería bendecir a Abraham. Y este Abraham no era muy santo que digamos, pero ahí va, creyéndole al Señor que lo va a bendecir. Miren, esto no es nada. La historia sigue. Un poquito después, dice así, Génesis 20. Abraham salió del lugar donde estaba y se fue a la región del Negev y se quedó a vivir en la ciudad de Gerar, entre Cades y Sur. Estando allí, decía que Sara, su esposa, era su hermana.
Entonces Abimelech, el rey de Gerar, mandó traer a Sara para hacerla su esposa. Pero aquella noche Abimelech tuvo un sueño en el que Dios le dijo: vas a morir porque la mujer que has tomado es casada. Sin embargo, como él no la había tocado, le contestó: mi señor, ¿acaso piensas matar a quien no ha hecho nada malo? Abraham mismo me dijo que la mujer es su hermana y ella también afirmó que él es su hermano. Así que yo hice todo esto de buena fe, no he hecho nada malo. Dios le contestó en el sueño: yo sé muy bien que lo hiciste de buena fe, por eso no te dejo tocarla, para que no peques contra mí. Pero ahora devuélvele su esposa a ese hombre, porque él es profeta. Míralo, el profeta. Porque él es profeta. Mirá, si viene un chanta de eso acá y dice que es profeta. Mirá, y dice después: y rogará por ti para que vivas. Mirá, si vos ves un chanta y dice el Señor: anda que te ore el profeta. ¿Vos qué decís? No, vaya a saber los bichos que me pega. Así en jerga eclesiástica, ¿no? Es los demonios que me va a transferir porque ese hombre está en pecado. Pero dice: pero ahora devuélvele su esposa a ese hombre, porque él es profeta y rogará por ti para que vivas. Pero si no se la devuelves, tú y los tuyos ciertamente morirán. Al día siguiente por la mañana, Abimelech se levantó y llamó a sus siervos y le contó todo lo que había soñado. Al oírlo, ellos tuvieron mucho miedo. Después Abimelech llamó a Abraham y le dijo: mira lo que nos has hecho. ¿En qué te he ofendido para que hayas traído un pecado tan grande sobre mí y sobre mi gente? Esas cosas no se hacen. ¿Qué estabas pensando cuando hiciste todo esto? Así le habló Abimelech a Abraham. Y Abraham le contestó: yo pensé que en este lugar no tenían ningún respeto a Dios y que me matarían por causa de mi esposa. Por eso, pero es cierto que ella es mi hermana, porque es hija de mi padre, aunque no de mi madre, por eso pude casarme con ella. Chamullero, dirían los argentinos. Versero ahí le hizo todo el cuento, digamos, ¿no? Porque agarra y le dice: no, es que yo pensé que en este lugar no respetaban a Dios. Ni en Egipto tampoco, ni en ningún lugar respetaban a Dios. Así que él dijo: bueno, acá va a ver que mentí parejo porque en ningún lugar está Dios. Y después le dice: no, pero es que en realidad ella sí es mi hermana. ¿Qué tiene que ver si es tu esposa? Ese era el problema. Pero él empieza ahí y le hace parece hispano, ¿no? ¿Vieron los hispanos que le interesa tanto la familia? ¿No? Vos vas a presentar a alguien que querés que consiga un trabajo, que le hagan un favor y salís y decís: es mi primo. Nada que ver, ¿viste? Te llegan a preguntar: ¿y cómo es el...? No, porque mi tía, el hijo de mi tía tiene un amigo y la tía del amigo es pariente de mi abuela. Por ahí creo que viene el parentesco. Bueno, parece hispano. No, pero en realidad es mi hermana. Bueno, no era el punto. Así que, muy bien, dice: cuando Dios me dio la orden de salir de la casa de mi padre, le pedí a ella que en cada lugar a donde llegáramos dijera que yo era su hermano. O sea que no era que en Gerar él tuvo miedo: uy, acá en Gerar me parece que no está Dios. Y después se fue a Egipto: no, me parece que en Egipto tampoco está Dios, no vaya a hacer cosas. Dice que desde que salieron de allá nomás, desde que salieron de Ur, le dijo: de aquí para allá, decí que soy tu hermano y no evitamos problemas. Así que dice, entonces Abimelech le devolvió a Abraham su esposa Sara. Además, le regaló ovejas, vacas, esclavos, esclavas. Y le dijo: mira, ahí tienes mi país. Escoge el lugar que más te guste para vivir. ¡Wow! Y a Sara le dijo: lo que le he dado a tu hermano, a tu hermanito, vale 1000 monedas de plata. Y eso va a servir para defender tu buena fama delante de todos los que están contigo. Nadie podrá hablar mal de ti. Así que
ya con lo que había juntado en Egipto y ahora con lo que juntó en Gerar, si cuando salió de Egipto era riquísimo, calculen ahora, millonarísimo. Dios lo bendecía. Dios lo bendecía. Y no solo eso, que Dios lo bendecía con cosas, con prosperidad, sino que aparte de eso, dice, entonces Abraham oró a Dios, el caradura diríamos nosotros. Abraham oró a Dios y Dios le devolvió la salud a Abimelech y a su esposa. También sanó a sus siervas para que pudieran tener hijos, pues por causa de Sara el Señor había hecho que ninguna mujer de la casa de Abimelech pudiera tener hijos. Muy bien, así que Abraham prospera y Abraham tiene dones proféticos y ora y las cosas suceden. Pero de acuerdo a nuestra teología no debería suceder eso, porque este hombre no anda muy bien que digamos. Cuando sea más santo, sí puede ser que pase, pero ahora, con ese testimonio, muy bien, así que necesitamos ajustar nuestra teología. Y no es que andemos en pecado. Pablo dice, bueno, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a andar en pecado para que las bendiciones de Dios abunden? No, dice, en ninguna manera. No es que andemos en pecado, pero sí Dios es un Dios bueno que está dispuesto a bendecirnos más allá de lo que somos. Dios es un Dios bueno que quiere bendecirte. Y en realidad no depende de tu falta de santidad las bendiciones del Señor. Dependen de tu fe. ¿De cuánto crees que es un Dios bueno? ¿Cuánto crees que es un Dios bueno que te perdona los pecados por medio de Jesucristo, que te quiere bendecir, que te quiere salvar, que te quiere sanar, que te quiere liberar, que te quiere prosperar y que te quiere ungir para que tengas un ministerio al servicio del Señor poderoso? Pero creemos que no es tan poderoso porque me falta unción. Cuando alcance más santidad van a ver la unción que tengo. Así pensamos, es nuestra teología. Así que veamos lo que dice la Biblia acerca de Abraham, aparte de la historia. Dice así, ¿qué podemos decir de Abraham, el padre de nuestro pueblo? ¿Cuál fue su experiencia con la fe? Si Abraham llegó a ser aprobado por Dios por lo que hizo, entonces podía presumir de algo, pero no delante de Dios. Pues esto es lo que dicen las Escrituras. Abraham creyó a Dios y Dios tomó en cuenta la fe de Abraham y lo aprobó. O sea que Abraham fue bendecido porque cree en un Dios bueno. No por su grado de santidad. Tenemos que ser santos, pero Dios no nos va a bendecir por el grado de santidad. Es más, por el grado de santidad ya tendremos que estar todos en el infierno. Dios nos bendice porque creemos en un Dios bueno que nos quiere dar. Más allá de lo que hayamos hecho. Y Abraham va aquí, sí, tratando de ser santo. No le sale muy bien por lo que vimos. Muy parecido a nosotros. Pero cree que Dios lo va a bendecir. Cree que Dios lo va a prosperar. Cree que Dios lo va a ungir. Así que continúa ahí en Romanos diciendo, cuando alguien trabaja, el pago que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero nadie puede ganarse la aprobación de Dios por su trabajo. Así que necesitamos cambiar la teología del sueldo, porque si es por nuestro trabajo de santidad, no vamos a lograr mucho. Pero tenemos que asumir que lo tenemos incorporado. Tenemos que asumir que lo tenemos dentro nuestro. Tal vez a veces es bueno porque nos estimula a ser santos. Pero la verdad
de que debemos ser santos porque Dios nos lo pide, pero no vamos a alcanzar nada por nuestro grado de santidad. Es una teología que tenemos incorporada, lo tenemos que reconocer. Pero no es así. Cuando alguien trabaja, el pago que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero nadie puede ganarse la aprobación de Dios por su trabajo. Lo que hay que hacer es creer en Dios. ¿Quién es el que puede hacer que hasta el malvado sea aprobado? Dios toma en cuenta la fe del creyente y lo aprueba. Y ahora llegamos a la iglesia y comenzó el culto y dijimos, vamos a abrir los cielos. Y tal vez alguno pensó, bueno, que lo abran los ungidos de la iglesia. Yo no creo que pueda abrir el cielo. No sé cuánto puedo hacer yo en este culto. ¿Será que hay algunos más ungidos, más santos? A ellos sí los va a escuchar Dios y cuando oren sí se va a abrir los cielos. Pero yo no creo que pueda abrir el cielo con mi nivel de santidad. Apenas alcanzaré algunas bendiciones, pero las plain, las estándar, las que todos los cristianos tenemos. Pero un buen milagro, no creo. No me da el sueldo para esa cantidad de milagro. No creo que yo ahora vaya a recibir el milagro. Sí me alcanza para las bendiciones estándar. Así que dijimos, vamos a abrir los cielos. En realidad, ¿cómo abrimos los cielos? Por medio de la fe. Cuando creemos que Dios es tan amoroso que quiere bendecirnos. Y como Daniel Snyder, tal vez tenemos que cambiar nuestra teología y creer que Dios sí nos va a dar lo que le pedimos. ¿Por qué? Porque es bueno. No importa las condiciones que esté. Dios mandó a Jesucristo para perdonarme los pecados. Y ahora cuando Él me ve a través del sacrificio de Jesucristo y me ve como santo. Dios no le importa el pecado. Él quiere bendecirme. Él quiere tener una relación de amor. Y Él quiere bendecirme. Y recuerdo en mi adolescencia cuando mi papá me prestaba su auto. Y yo salía. Siempre fui un poquito arriesgado para hacer las cosas. Terminaba chocando. Volvía. Recuerdo una vez me caí en un zanjón por una zanja gigante, un bayú. Me costó tanto sacarlo. Cuando salí ni siquiera abrían las puertas del auto. Llegué. Mi papá estaba esperándome en la puerta porque me había demorado mucho. Era, me lo lavás, das una vueltita en el barrio y venís. Habían pasado varias horas para poder sacar el auto del bayú. Así que me estaba esperando en la puerta. No estaba así como lavado, digamos. Tenía un poco de barro y las puertas no se abrían. Llegué, mi papá estaba en la puerta. Qué vergüenza. Llegué, mi papá mirándome. Yo me tuve que bajar por la ventana. Mi papá seguía mirándome. Me acerqué. Me dijo, ¿qué te pasó? Choqué. Me dijo, ¿cómo? Le rementí. Se me quedó pegado el acelerador. Esa historia que uno se inventa, que ahora cuando uno es grande y las escucha, dice, ¿cómo pude inventarme esa pavada? ¿Cómo pensé que alguien se podía creer eso? Bueno, le rementí. Por supuesto, él me miró diciendo, me estás mintiendo. Me dijo, está bien, déjalo ahí. Yo entré así con... Mi papá arregló el auto. Y a la otra semana me dijo, ok, lavalo y te puedes dar una vuelta por el barrio y volvés. Le mentí, le rompí el auto.
Pero Él siempre estaba dispuesto a darme una oportunidad más y darme lo que yo le pedía, ¿no? Él sabía que me encantaba andar en auto. Si eso podía ser mi papá, el Clemente, el Dios misericordioso y clemente, ¿cuánto más puede hacer sobre nuestras vidas? ¿Qué cosas le vas a pedir? Pero tenés que creer en un Dios bueno, en un Dios que puede dar, en un Dios que nos quiere dar. Pero lo que nos falta no es santidad, es creer en Dios. Así que, muy bien, volvamos a nuestra historia. Y Jesús caminando sobre el agua y llamando a Pedro, y Pedro se anima. Pedro se anima y camina sobre el agua. Camina sobre el agua. Tu milagro, ¿qué es? ¿Es como caminar sobre el agua o es más estándar lo que necesitas? Una bendición estándar. Bueno, muy bien. Sabemos que no tenemos que tener la teología del sueldo, porque no vamos a alcanzar nada. Lo que tenemos que tener es confianza en el Señor. Y yo creo que si nosotros logramos cambiar la teología, vamos a poder flotar y caminar sobre el agua. Pero necesitamos creer que tenemos un Dios sumamente misericordioso. Así que yo quiero que ahora cerres tus ojos y que primero que todo le vamos a pedir perdón al Señor porque no creemos tanto en Él como lo decimos. Muy bien, Señor, perdónanos porque a veces creemos que nos podemos ganar tus favores. Te pedimos perdón, Señor, porque se nos metió adentro una teología equivocada, creyendo que con mi grado de santidad podía alcanzar tus bendiciones. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por nuestra soberbia. Creer que podemos ser suficientemente santos como para alcanzar tus bendiciones. Te pedimos perdón, Señor. Perdón por esa soberbia que no solo nos impide ver lo bueno y grande que sos, sino que hasta nos impide vernos los pecadores que somos. Así que te pedimos perdón, Señor, por esa doctrina, por esa teología que se nos infiltró y que a veces no la queremos reconocer. Te pedimos perdón, Señor, cuando vemos a otros y los criticamos porque no tienen el grado de santidad que creemos que tenemos nosotros. Te pedimos perdón, Señor, porque queremos comprar la salvación, queremos comprar a veces las bendiciones, a veces queremos comprar la unción y no nos da el sueldo, Señor. Señor, por eso cambiamos nuestra teología de la del sueldo por la del regalo. Y te pedimos, Señor, que nos regales estas cosas que necesitamos y que anhelamos. Por eso, Señor, cámbianos. Que podamos dejar esta teología de una barca segura, de un cristianismo estándar y de una vida ordinaria. Y nos animemos, Señor, a bajar de la barca y caminar sobre el agua hacia vos. Que nos animemos a ser cristianos que se arrojan por medio de la fe y que hacen cosas extraordinarias porque te creen, porque creen que sos un Dios amoroso. Señor, ayúdanos
a cambiar esa teología que nos marcó la mente y el corazón y no nos permite recibir tus bendiciones, más allá de nuestro pecado y de nuestras circunstancias. Sos un Dios bueno, Señor. Querés bendecirnos. Que sepamos caminar como Pedro sobre el agua. Que sepamos pelear como Jacob por la bendición. No por lo que somos, sino por lo que sos vos, Señor. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque caminaremos sobre el agua. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.